Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Amables televidentes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la calle Real Televisión. Como siempre nos encontramos con ustedes para compartir los temas de la economía, de las finanzas, de los negocios, de la política, la crónica, el reportaje, y siempre atendiendo los requerimientos que ustedes nos hacen y que nosotros con el mayor de los gustos les atendemos. Hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con un personaje fascinante, fascinante por muchísimas cosas, porque no solo es un ejemplo de resiedumbre, un ejemplo de gran capacidad humana para ponerse frente a la vida con mucha altura, con mucha capacidad. Y ese personaje nos ha dejado a los colombianos unas lecciones muy interesantes. Por eso hemos querido invitarlo hoy con el mayor de los gustos, para compartir con él algunas circunstancias que seguramente enriquecerán no solamente a nosotros, sino a ustedes, amables televidentes. Les hablo del general Luis Mendieta. Creo que no hay un colombiano que no sepa quién es el general Luis Mendieta. Y voy a introducir diciéndole primero el agradecimiento por estar con nosotros, general. Muchas gracias por atender esta invitación y qué bueno que nos regale un tiempo para conversar con usted. Gracias, muy amable por la invitación. Presentar un cordial saludo, incluido a todo el personal que está en la parte técnica, y por supuesto presentar un cordial y especial saludo a todos nuestros amables seguidores por estas redes y especialmente por televisión. Nosotros este programa está al aire por convencional. Vamos a los cables y también estamos por streaming, por Facebook Live, por todas las redes para un cubrimiento general de lo que es el trabajo que hacemos aquí en CNC Quindío. General, ¿qué es lo que le ha traído especialmente por estas tierras venir a conversar con la gente y a poder pues compartir? Sobre todo va a tener usted mañana la oportunidad de estar en la Cámara de Comercio hablando de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz y las Víctimas, que es este tema, pero ¿qué otra circunstancia lo ha traído para estar con nosotros? Sí, yo estoy de nuevo aquí en esta hermosa ciudad, atendiendo la invitación de nuestros colaboradores, seguidores y de todo ese gran equipo de trabajo que nos ha estado acompañando durante los últimos años. Creo que es importante mencionar que hace 4 años nosotros iniciamos un trabajo a raíz de los acuerdos en ese momento entre la negociación con el gobierno nacional y los integrantes de las FARC. Desde ese momento hemos tomado alguna vocería y sobre todo hemos estado con algunos dirigentes nacionales trabajando especialmente en buscar visibilizar un universo de víctimas que quedaron excluidas, marginados en ese proceso que se llevó a cabo entre las FARC y el gobierno nacional. Y ahora estamos nuevamente visitando las regiones, recibiendo las sugerencias, inquietudes, consolidando nuestros equipos de trabajo para seguir buscando hacia futuro llegar seguramente a tener la posibilidad de una representación política, porque es importante mencionar que nuestro país en este momento atraviesa una grave crisis y yo creo que el primer pensamiento que nos llega a la cabeza es cómo vamos a salvar a Colombia, cómo vamos a salvar nuestra democracia, cómo vamos a seguir garantizando los derechos, las libertades públicas de todos los colombianos. General, muchos colombianos tenemos la percepción de que las actuales circunstancias del gobierno actual ha sido muy inferior a lo que pensábamos los colombianos que había sido todo ese proceso de paz tan fatigante que desencadenó después de muchos sufrimientos y de muchos compatriotas, como en el caso suyo, de tanto sufrimiento, para llegar a un momento que de pronto nos pudiera despejar
el verdadero camino hacia la paz, y vemos que todos los días se nos presentan masacres, asesinatos de líderes. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando? Y es cierto que el Estado colombiano ha sido inferior frente a los compromisos del proceso de paz que llegó a un buen término hace ya 4 o 5 años. Sí, hay una circunstancia muy especial e incluso hay un tema muy importante, y es el informe Brahimi de Naciones Unidas, donde este relator hace una cantidad de sugerencias en los países en los cuales se logran algunos acuerdos. Y es que posteriormente, en lo que llaman el posconflicto, se incrementa la violencia y por lo tanto dentro de las recomendaciones está fortalecer la fuerza pública para atender esa violencia que se va a generar, porque es trasladarla de la parte rural a las ciudades, a los municipios. Y aquí yo tengo que mencionar el caso específico de alias el Mono Jojoy, cuando estábamos allí en estas jaulas de concentración. Y él allí nos dijo, en ese tiempo proceso de paz del presidente Pastrana, que el siguiente paso sería que nos veríamos en las ciudades y en los municipios. Y pues se logró un proceso de paz con esta gente de la FARC, algunos se movilizaron, otros nuevamente crearon sus disidencias y quedaron en el monte. Pero en el caso específico, en el ataque que efectuaron en Mitú, Vaupés, donde me tomaron como secuestrado, como rehén, durante 11 años, 7 meses, 13 días, pues allí en su tiempo percibimos que después de lograrse ese rescate que se llevó a cabo el 13 de junio del año 2010 y que me trae de nuevo a la libertad, pues sentimos que en su momento actuaba lo que se llamaba la primera línea, es decir, jóvenes menores de edad que eran reclutados por los integrantes de la FARC, que les daban preparación e instrucción y eran quienes estaban en primer lugar haciendo toda clase de actos violentos en contra de la fuerza pública en esa destrucción que hacían de poblaciones y de ciudades. Y vaya coincidencia que años después de un proceso de paz, en las ciudades, en los municipios, vemos que se está creando otra nueva primera línea. Y claro, respeto, por supuesto, muchísimo el derecho a la protesta pacífica, pero es que esa protesta pacífica va hasta cuando se violentan los derechos y las libertades de las demás personas. Ahí es cuando tiene que actuar la fuerza pública para que no se produzca esa cantidad de hechos. Por lo tanto, pensaría que infortunadamente hay hoy en día una primera línea seguramente financiada, promovida, seguramente han reclutado menores de edad para que ya se escale una nueva forma de violencia, pero a nivel municipios y ciudades. Y es una situación muy preocupante porque eso es lo que nos anima en este momento para estar tratando de actuar y de convencer determinadas sociedades para que haya un acompañamiento hacia futuro para contrarrestar en lo posible con medidas del legislativo para controlar el orden público cuando ocurren estas manifestaciones. Yo creo que al gobierno le falta una ley de seguridad, de defensa nacional, y hoy en día incluso está hablando de una ley antivandalismo, pues en buena hora, porque yo creo que todos los colombianos ya estamos cansados de que se limiten ese ejercicio libre a la locomoción y sobre todo a nuestros derechos de vivienda, de salud, de educación, de estar transitando, porque en algunos sitios incluso no hubo posibilidad de tener alimentos, fueron ciudades sitiadas, es decir que volvimos a que determinadas personas estén cometiendo unas graves infracciones, no solo al derecho nacional, sino al derecho internacional, al cometer toda esta clase de delitos. Señor general, hay un tema que ha venido también preocupando y que usted, que es un símbolo de las víctimas, hay muchísimas víctimas en el país del conflicto, pero usted es un símbolo, no hay ninguna duda. ¿Qué pasó exactamente para que el Estado colombiano no reconociera la representación política de las víctimas en el Congreso de la República? Porque era por lo menos equilibrado pensar que si se llegó a un acuerdo y había representación política de los subversivos de entonces, ¿por qué ustedes, las víctimas, no han podido obtener esa posibilidad de tener su representación política en el Congreso? En ese tiempo, hace 4 años, desde la misma federación, con Erwin Hoyos, con
Diana Sofía Giraldo, de Víctimas Visibles, con Sofía Gaviria, la hermana del asesinado gobernador de Antioquia por parte de las FARC. Pues con ellos iniciamos ese trabajo de buscar esa visibilización de las víctimas, pero infortunadamente allí en el acuerdo no se nos tuvo en cuenta. Posteriormente se hizo trabajo por el referéndum y ganó el no. Allí estuvimos nuevamente convocados para lograr algunos puntos de acercamiento, pero tampoco fuimos tenidos en cuenta. Y vea que como resultado de todo ese proceso y el fast track en el mismo Congreso de la República, se otorgaron 10 curules al Congreso de la República, pero únicamente para los victimarios. En el mismo acuerdo quedó la posibilidad de 16 curules en la Cámara de Representantes en lo que se llama víctimas, pero en su momento estuvimos allí en el Parlamento haciendo presión para que se modificara esa posibilidad de esas 16 curules que se mencionaba eran para las víctimas, porque teníamos la plena convicción que no eran para las víctimas, sino que esas 16 curules serían para los victimarios. Por lo tanto, allí en el Congreso, infortunadamente no se nos tuvo en cuenta, pero obviamente no se aprobaron en su momento. Pero hoy, con grave preocupación, vemos cómo la Corte Constitucional revivió las 16 curules. Y como eso ya es un tema amarrado, nos damos cuenta que en aquellas regiones donde actuaron las FARC, van a poder a nivel rural estas organizaciones seguramente crear y consignar su voto en esas circunscripciones especiales, es decir, que únicamente van a salir elegidos, según mi opinión, integrantes de las FARC o antiguas FARC. Es decir, es posible que víctimas que hoy en día son reconocidos por la unidad de víctimas, pero que fueron integrantes de las FARC y que hoy en día pues son víctimas y son los que seguramente querrán postularse para ocupar esas 16 curules. Por lo tanto, tendríamos un total de 26 en el Congreso de la República representando a los victimarios, y las víctimas que las FARC ocasionaron, pues no hay ninguna representación. Señor general, yo le voy a pedir un permiso para que vayamos a un pequeño corte de comerciales. Regreso con usted en esta segunda parte para que sigamos hablando de estos temas, y sobre todo voy a abordarle con su venia el tema personal de su situación en el cautiverio, porque eso nos debe servir a todos los colombianos como un ejemplo, y que además que de ahí nazca también la posibilidad de que tengamos hacia el futuro unas cosas mejores en este país. Ya regreso con usted. Gracias. Usted está transitando por la calle Real TV, un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios, con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si la República de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. La Empresa Pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos.
Recuerden, cuyaholos, que para poder invertir en Armenia todos tenemos que contribuir. Por eso hasta el 30 de junio tendremos descuentos por bonito pago del 10% para impuesto de predial y del 15% para industria y comercio. Ahora es más fácil pagar, pues están habilitados los puntos de recaudo de la DEC, los bancos de Occidente, Da Vivienda, Bancolombia, BBVA, Bogotá, Popular, Caja Social, Sudameris y Colpatria, porque Armenia es para todos. Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Regresamos con el general Luis Mendieta hoy aquí en la calle Real Televisión. General, ¿a usted sí le gusta recordar estos momentos o si no lo considera prudente no hacer un recuerdo de todo ese sacrificio de casi 12 años en un secuestro? Es que es indudable que a raíz de ese secuestro y de esa toma de rehenes, las secuelas físicas y psíquicas quedan permanentes, quedan de por vida. Por eso son crímenes atroces, crímenes contra la humanidad. No solo en la persona que estuvo en esa situación allí, en esas jaulas de concentración, sino también para el entorno familiar, porque ellos han sufrido, es posible que más que uno, al tener la ausencia de ese ser querido y no saber, como pasó en nuestro caso, durante muchos años qué había sido de nuestra suerte. No sabían si nos habían asesinado. Hay casos que se desaparecieron, como el caso de nuestro compañero Luis Hernando Peña Bonilla, que quedó desaparecido y hasta el momento las FARC no han dado ninguna información. Por lo tanto, el estar conversando en estos momentos, y yo diría que diariamente uno inevitablemente hace un comparativo. Si yo analizo acá, pues estoy con ropa seca, hay luces, micrófonos, personas, pero si hago el comparativo allá con esas jaulas de concentración, allí de noche no había luz, de día escasamente alguna filtración por los árboles de la selva, pero también teníamos limitaciones en nuestra comida, en nuestra asistencia médica, en nuestro vestuario. Por lo tanto, todo es importante y es inevitable siempre estar todos los días haciendo ese comparativo. Por lo tanto, que me haga alguna pregunta, pues diría que es algo tradicional, porque son vivencias que se sufren a diario y que hay veces pues en las mismas entrevistas o incluso en el diálogo con nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de profesión o incluso hoy en día retirados, cuando nos desplazamos a cualquier ciudad o municipio y nos encontramos con alguien, siempre querrá saber qué fue lo que pasó con nosotros. Entonces, yo siempre estoy haciendo comparativos, es decir, que queda una secuela permanente. Sí, y estar hablando permanentemente también puede servir como una especie de terapia para ir como espantando esos demonios que acompañaron durante tanto tiempo. General, ¿qué se necesita para uno tener esa valentía? Es que si uno muchas veces no puede salir porque está enfermo de su casa 8 días, no sé, uno siente angustia, ¿qué se necesita para poder aguantar? Porque es que aguantar 12 años y no solamente la presión psicológica de los bandidos, sino también el medio ambiente tan hostil. ¿Qué es lo que pudieron hacer ustedes para poder soportar semejante agonía? Sí, yo soy muy de principios religiosos, muy creyente en Dios, en la Virgen, y desde mi carrera policial, por las mismas circunstancias y procedimientos que tuvimos que realizar en diferentes municipios y ciudades del país, pues allí permanentemente vimos en peligro nuestra integridad personal. Y así es el caso particular de MeToo. Por eso desde el primer instante es confiar en Dios, confiar en la Virgen y orar para que ellos le ayuden a uno y lo saquen adelante. Y de ahí, durante todo ese tiempo, esos 11 años, 7 meses, 13 días, mi concepto fue la oración la que me ayudó a sobrevivir el día a día. No me cansaré de insistir que hoy le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en este momento y me permite estar con vida, estar con salud y estar con libertad. Estando allá, eso era la misma situación.
agradecíamos a Dios porque nos permitía vivir un día más, porque no sabíamos si el día siguiente o la hora siguiente o al minuto siguiente estaríamos seguramente sin vida, porque pues era tanta la presión de los integrantes de las FARC y hubo instantes más difíciles, por ejemplo, en el tiempo del presidente Pastrana cuando terminó la zona de distensión. Esa noche en el lugar donde estábamos muy cerca cayeron bombas, hubo ametrallamientos y de ahí en adelante hasta que asume el presidente Uribe pues se incrementa mucho más el accionar de la fuerza pública para tratar de rescatarnos. Entonces después de eso pues vivimos más situaciones difíciles, intentos de rescate, los aviones sobre nosotros, helicópteros, y allí los integrantes de las FARC nos sacaban a todos, nos amontonaban, nos apuntaban con los fusiles, dispuestos a asesinarnos si de alguno de los helicópteros descendía algún soldado. Entonces eran situaciones bien duras que tuvimos que afrontar. ¿Y cuál era nuestra terapia? Darle gracias a Dios porque nos permitía vivir ese día más, pasar esa dificultad y pedirle a él que el día siguiente pudiésemos seguir con vida. Y hoy en día, pues, estoy en la misma situación, agradeciendo a Dios por este día y ojalá el día de mañana me permita vivir. Y otra circunstancia muy especial, y era el rogarle a ese Todopoderoso que lograra uno salir en libertad, y lo primero que debería uno hacer era expresarle a la familia, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los seres queridos, a los mismos integrantes de la Policía Nacional, donde trabajamos durante más de 39 años, un abrazo, un saludo, y yo creo que esa era la mejor recompensa que podíamos tener en su momento. Y a Dios gracias, durante todos esos años lo logramos aguantar, resistir, soportar, y a Dios gracias hubo el rescate y pudimos realizar ese sueño de abrazar a la familia, de reencontrarnos con nuestros seres queridos y de ahí en adelante seguir disfrutando la vida, y ya llevamos nuevamente más de 11 años en libertad, a Dios gracias, y estar con esos seres maravillosos como son nuestros seres queridos. En general, algunos observadores sentíamos cierta fatiga, pero después haciendo el análisis y el balance general, pues uno podía otorgar razones. ¿Por qué se demoró tanto la Policía Nacional en ascender al general Mendieta? ¿Por qué hubo una fatiga? ¿Por qué hubo como tanta dificultad? Si uno supone que tenía que ser inmediato. Usted fue un hombre secuestrado en el servicio, estaba cautivo, era el oficial de más alta graduación de la Policía Nacional, como podía haber sido con cualquiera de los secuestrados. ¿Por qué esa fatiga? ¿Por qué esa demora? ¿Por qué esa lentitud para reconocerle a usted algo que lo tenía sobrado encima de su cabeza? Es posible que por normas institucionales, los mismos reglamentos, pero yo voy más allá, no es solamente lo del ascenso, sino incluso la remuneración, porque desde el primer día del secuestro se ve afectada con una disminución notable, y quienes sufrieron todas las inclemencias de esa reducción salarial pues fueron nuestras esposas, nuestros hijos, la familia, los seres queridos de todos quienes estábamos allí secuestrados. En el caso particular mencionaría, mi hijo termina bachillerato e ingresa a la universidad a estudiar medicina, pero él se da cuenta que se están violentando nuestros derechos, deja de estudiar medicina e ingresa a estudiar derecho. Y allí en la universidad pues se asesora con una cantidad de expertos y es donde proponen el primer proyecto de ley y lo llevan al Congreso de la República para que se nos reconociera el primer ascenso. Eso ocurre en el año 2007, es decir, ya van 9 años de nuestra situación de secuestro. En el año siguiente nuevamente se presenta el otro proyecto de ley que ya nos nivela al grado que deberíamos tener en ese momento. Entonces aquí fue un trabajo de la familia, por supuesto de profesionales del derecho, pero también de integrantes del Congreso Nacional a quienes pudieron convencer para que se aprobaran esos proyectos de ley y se nos diera el ascenso. Y por supuesto al señor presidente de la República para la sanción presidencial y el paso de la Corte Constitucional en esa revisión que se hace a toda esta normatividad. Correcto. Entonces fue un trabajo intenso de muchas entidades, pero aquí diría que las trabas obedecen a normas, a leyes y reglamentos existentes. ¿No sería que de pronto también un ascenso suyo automático permanentemente de su grado al superior era entregarle un trofeo de mayor valor
a esas personas que lo tenían cautivo? No, porque allá diríamos que el trato era el mismo para todos los que estábamos en esa situación de rehenes. Por supuesto que la diferencia ¿cuál era? Alias el Mono Jojoy en su momento, cuando asistió a una de esas reuniones en esas jaulas, allí me dijo, usted será el último en salir. Claro, pues, era coronel, teniente coronel en su momento. Y con grave preocupación y que todavía no se supera es que al regresar de nuevo a la libertad, aquí dirigentes que estuvieron interviniendo en esas liberaciones unilaterales, pues a mi familia también le decían, su esposo o su padre será el último en salir, si es que sale. Y también viene la otra parte de la misma sociedad, de la misma familia, de esos entornos familiares en los cuales, por ejemplo, le decían a mi señora, le decían a mis hijos, su papá no vuelve, su papá es coronel, él ya se queda allá en la selva y ese será su destino, allá quedará prácticamente desaparecido. Es decir que a esos seres queridos les acababan toda la esperanza, toda esa ilusión, los sueños de que algún día pudiese regresar a la libertad. Pero, ¿qué fue lo que salvó a mi esposa? La oración continua, el estar en diferentes establecimientos religiosos, hablando con padres, con religiosas, estar con las fotos nuestras en las sacristías y donde las monjas, las hermanas, todos los días los rosarios eran invocados al Todopoderoso para que algún día nos trajera la libertad. Entonces dependíamos, era prácticamente el Todopoderoso, y yo creo que al conjugar todas esas oraciones de la familia, de nosotros allá en esa situación de cautiverio, pero también me sorprende muchísimo cuando salía la libertad de muchas personas que siempre se acercaban, yo estuve orando siempre por usted. Y para mí es impresionante cómo la población colombiana se unió en esta cadena de oración. Y recuerdo estando en la catedral en París, que iba en la nave principal de esa iglesia y se acerca una señora llorando en lágrimas y me abraza y me dice, gracias a Dios usted está aquí. Todo el tiempo he orado por usted. Entonces vea que ese poder de la oración y el estar siempre dependiendo de Dios es lo que nos dio la fortaleza y gracias a Él estamos aquí agradeciéndole por cada día que nos permite vivir. Señor general, toda esta lucha por las víctimas, porque haya un desarrollo de lo que necesitamos en el país, se tiene que traducir en un debate político. Se deriva a un debate político. En este momento, ¿cuál sería su aspiración? Usted quiere convencernos a los colombianos en cualquier circunstancia de que usted puede tener una representatividad en el Congreso de la República donde pueda expresar todas estas inquietudes y ojalá con un grupo amplio de personas que permitan tener unos objetivos diferentes a los que estamos tradicionalmente acostumbrados, con un Congreso corrupto, con un Congreso lleno de vicios, con un Congreso que no representa los intereses de los ciudadanos colombianos? Sí, por supuesto, estamos haciendo ese trabajo porque la preocupación es muy grande. Si las FARC tienen 10 curules y les dan 16 más para un total de 26 en el legislativo, pues hay un desbalance muy notorio. Se perdió esos pesos, contrapesos, ese punto de equilibrio que debe existir ahí en este templo de la democracia, porque prácticamente las FARC entran a controlar seguramente el contenido de las leyes que allí se van a expedir, y por eso creería que con un grupo grande de personas que lleguen al Congreso de la República se tiene que luchar para que en primer lugar se equilibre, ojalá con otras 26 curules, pero ya en representación de las víctimas que causaron las FARC, o si no, impulsar proyectos en el legislativo para que se reduzca el mismo Congreso de la República, pero quienes tienen que salir pues obviamente son aquellos que no tienen la dignidad de pertenecer a ese cuerpo legislativo porque le regalaron esas curules o porque seguramente con muy pocos votos, como va a pasar ahora con las 16 curules, van a poder llegar al Congreso de la República. Yo creería que uno de los impedimentos para asignar esas 16 curules y para que sean legales es que si no se obtienen esos 9 millones de votos que se habla de que van a representar las víctimas, pues que sean anuladas esas 16 curules y para que nuevamente se reglamente y se dé posibilidad
a esas víctimas que ocasionaron las FARC de buscar una representación política y buscar ese punto de equilibrio que debe existir en el Congreso Nacional. Usted tiene toda la razón, porque esas circunscripciones especiales van a estar en áreas dominadas por las mismas personas que fueron los victimarios y por supuesto pues van a elegir más personas afines a sus intereses particulares. General, ha sido un gran placer tenerlo aquí. Cuando venga el departamento del Quindío, venga todas las veces que desee. Vemos aquí a un grupo de personas que son muy familiares para nosotros que lo han acompañado hoy. Personas muy entrañables y sabemos que todo este trabajo se está haciendo por una gran convicción personal. Y le deseo el mejor de los éxitos, y por favor, a su familia, extiéndale también a esos ya profesionales y a todos estos hijos y a su señora esposa, pues un abrazo muy querido de parte de muchos de los quindianos que también padecimos mucho por usted. Y que oraron mucho. Sí, señor. Sí, yo le agradezco a todos nuestros amables televidentes porque siempre he recibido manifestaciones de cariño, de aprecio y siempre me lo han expresado, ya lo mencionaba. Yo siempre estuve orando por usted y créame que eso a mí me conmueve muchísimo porque gracias a todas esas oraciones estoy hoy en día aquí en este escenario, estoy con vida, con salud, con libertad, pero estoy también en compañía de mis seres queridos y con todas estas personas que hoy me están acompañando, con la audiencia de ustedes y por supuesto con la compañía de todos los colombianos. Así es que muchas gracias por su atención, muchas bendiciones y que Dios nos acompañe permanentemente. Amables televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos con el general Mendieta. Qué clase de sentir humano que uno puede encontrar en un personaje como el general, porque de verdad es que uno ya con tanto tiempo de haber vivido, con tanto haber transitado, verlo a usted con esa tranquilidad espiritual, verlo sin odios, sin nada distinto a querer servir, eso enaltece, general. Muchas gracias. Sí, nosotros los policías decimos policía un día, policía toda la vida, pero también nosotros nacimos para servir y no ser servidos, y eso es lo que nos anima, dadas las dificultades por las cuales se está atravesando el país, y queremos poner nuestro grano de arena para que ojalá podamos tener un mundo y un futuro mejor todos los colombianos. Muchísimas gracias, amables televidentes, por haber estado con nosotros en esta nueva emisión de la Calle Real Televisión. Les ruego el favor muy comedido que se queden en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve. Muchísimas gracias. Usted está transitando por la Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.